La verdad es que muchas veces nos preguntamos por qué hay tantas historias en el Antiguo Testamento y qué podemos aprender de ellas. No nos damos cuenta de que la Biblia nos habla a través de situaciones que incluso nosotros ni imaginamos. A veces vemos historias de guerras y decimos, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Es obvio que no vamos a ir a una guerra literal en el día de hoy, pero sí hay muchas cosas que podemos aprender en nuestra vida espiritual. Hoy no se trata de pelearnos con nadie, sino de bendecir a las personas. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nos dice que esa es la bendición que tenemos para todos los demás. Que la lucha espiritual es poder ayudar a los demás, poder darles todo del Señor, hacer todo lo que podamos por ellos, llevarles la gracia del Señor, ayudarles en muchas situaciones diferentes. Y en el momento en que estamos hoy, realmente las personas necesitan ayuda y todos nos necesitamos unos de otros. En el primer libro de Samuel y en el capítulo 11, encontramos una de esas historias, y una historia que puede parecer incluso un poco rara, pero que tiene mucho que enseñarnos hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 11. Para que comprendamos un poco de dónde venimos, el capítulo anterior, Saúl ha sido ungido rey. Era una persona que él mismo ni pensaba que Dios podía llamarle para una situación así. Y dice el capítulo 10 y el versículo 26, es decir, los dos últimos versículos del capítulo 10, antes de entrar en el 11, que Saúl se fue a su casa en Gibeá después de que Samuel lo hubiera ungido como rey, y con él fueron los valientes cuyos corazones Dios había tocado. Leemos la palabra de Dios, como muchas veces decimos, introduciéndonos dentro de la historia. Así que había muchas personas que vieron aquel nuevo rey que tenían, Saúl, el primer rey de la historia de Israel, y había muchos, como vamos a ver, que no lo tomaron muy bien, que incluso le despreciaron, pero había otros que Dios había tocado sus corazones. Y yo espero que hoy, al leer la palabra del Señor, realmente Dios toque nuestros corazones para poder aprender esa lección. Porque no se trata solo de conocer muchas cosas, de que sepamos incluso muchas cosas, sino de que Dios toque nuestro corazón cuando leemos su palabra. Y el versículo 27 del capítulo 10 dice que algunos hombres indignos dijeron, ¿cómo puede éste salvarnos? Y lo menospreciaron. Y dice que Saúl guardó silencio. Es impresionante que la palabra de Dios también nos enseña que había hombres indignos que menospreciaron. Siempre hay personas que todo lo encuentran mal. Personas que sea lo que sea que Dios dice o que Dios hace, pues lo van a despreciar. Así que muchas veces no tenemos ni que preocuparnos por eso, porque sabemos que siempre a lo largo de la historia ha habido personas indignas que todo lo ven mal, que menosprecian a todos, que no son capaces de ver la gracia. Ahora entramos en la historia en el capítulo 11, y es una historia muy especial. Dice que subió Nachas amonita y subió a Jabes de Galaad, y todos los hombres de Jabes dijeron a Nachas, haz un pacto con nosotros y te serviremos. Es obvio, como decía al principio, que no estamos hablando de lo que va a suceder ahora como una guerra en sí, pero sí sobre la lucha espiritual. Porque no podemos vivir la vida cristiana si no entramos en la lucha espiritual. Y no solamente si no entramos en la lucha espiritual, sino si no avanzamos. A veces la gente, como vamos a ver más adelante, algunas personas incluso que aman al Señor piensan, bueno, yo prefiero quedarme tranquilo, voy a la iglesia, ayudo en todo lo que puedo, hago más o menos lo que puedo y ya está, no quiero entrar en más problemas. Pero no se puede vivir así, porque cuando no avanzamos, pues el enemigo siempre hace que retrocedamos. Siempre nos va a buscar, como decimos a veces, las cosquillas para hacernos daño. Y dice el versículo 2 que Nachas amonita les dijo, y este es el pacto que hizo con ellos, lo haré con esta condición, que a todos vosotros
se os saque el ojo derecho, es decir, yo os saque el ojo derecho, y así eso será una afrenta para todo el pueblo de Israel. Ahora, imaginaos, y vamos a llevarlo para aprender nosotros. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Pues el enemigo quiere pactar siempre con nosotros. El mal sabe que está derrotado y entonces busca hacer pequeñas componendas para vencer en nuestra vida. Y si queremos llegar a acuerdos con el mal, tarde o temprano, siempre nos saldrá caro. ¿Por qué el pueblo de Israel iba a hacer un pacto con este tipo? Sencillamente porque le tenían miedo, porque pensaban que les iba a derrotar y no querían luchar. Hoy hay muchas personas que viven con miedo y una manera de reaccionar a ese miedo es ceder algo al enemigo, ceder algo para que sencillamente no nos haga daño. A veces pensamos que es así. Y el pueblo iba a entregarlo todo sin luchar. Ahora, ahí hay una pregunta para mi vida personal, para la de cada uno de nosotros. ¿Qué estoy entregándole al enemigo para no luchar? Para vivir tranquilo, para no preocuparme, para no tener problemas, para que no ocurra nada que se me escape de las manos. ¿Qué le estoy entregando al enemigo? Este hombre, con un gran ejército, le pedía al pueblo de Israel sacarles el ojo derecho a todos. ¿Qué nos pide a veces el enemigo a nosotros? ¿Vivir más tranquilos? ¿Que las demás personas no se burlen de nosotros? Porque cuando amamos al Señor y hablamos de Él se van a burlar. Que no haya ningún problema en nuestros negocios, porque si queremos ser justos en nuestros negocios, a veces vamos a tener problemas. Entonces, mejor sencillamente decimos, no quiero meterme en problemas, yo no voy a ser más justo que nadie, yo no voy a ser más leal que nadie. Y por amor a esa tranquilidad, sencillamente pactamos con Él. Y no aprendemos que si queremos vivir, no podemos pactar con el enemigo. Cuando pactamos con Él, lo único que hacemos es sobrevivir. Es pasar un día tras otro, a ver qué va a suceder ahora, qué puede pasar, pero no vivimos la aventura de la vida cristiana, no vamos a conquistar, no vamos a ayudar a otras personas. Incluso nuestro corazón muchas veces va a ser roto, sentirse roto, sencillamente porque bajo esa supuesta tranquilidad o bajo alguna cosa que nos encanta, hemos pactado con el enemigo. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús fue tentado? El diablo se enfrentó a él de una manera absolutamente impresionante, incluso usó la propia palabra de Dios. Le dijo versículos de la Biblia sencillamente para que él siguiera lo que el enemigo le estaba diciendo. Así que es mucho más inteligente de lo que pensamos, desde luego más que nosotros, y puede usar incluso la palabra de Dios y a veces puede usar hasta lo que nos dice alguien, un hermano, o lo que yo pueda decir, puede retorcerlo sencillamente para ganar en la lucha. Y una de las tentaciones fue absolutamente terrible. Le dijo al Señor, pues mira, te voy a dar todo si me adoras. Así que era como decir al Señor, no necesitas ir a una cruz, no necesitas morir, no necesitas sufrir, yo te lo doy todo. Y verdad que cuando viene esa tentación en nuestra vida, Jaime, no tienes que sufrir. No necesitas pasar malos momentos, no necesitas entrar en la lucha. Es una tentación demasiado grande como para no seguir adelante. Y a veces incluso en la iglesia. ¿Cuál es la tentación en el día de hoy? Sé que lo he dicho varias veces, pero es llevar una vida tranquila, ser un espectador, asistir a las reuniones, y está muy bien, eso es parte de la voluntad de Dios, pero no más que eso, no meterse en más problemas, no hablarle a nadie del Señor, no ayudar a ninguna persona, porque tenemos un refrán en nuestra lengua que el que se mete a Redentor sale crucificado, ¿lo recordáis? Y desgraciadamente ese refrán es así. Ocurrió en la vida del Señor y va a ocurrir en la nuestra. Si queremos ayudar, si queremos estar al lado de las personas que sufren, si queremos hablarles del Señor, si queremos abrazarlos, tarde o temprano entramos en la lucha y vamos a tener problemas. ¿Qué sucedió después?
que, versículo 3, sigo en el capítulo 11 del primer libro de Samuel, los responsables, los ancianos de esa ciudad, le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el pueblo de Israel, y si no hay quien nos libre, nos entregaremos a ti. 7 días. Aparentemente parece una buena solución, pero dejadme decir que es la peor solución. Porque ellos pidieron 7 días, ¿para qué? Para hablarlo por todo el pueblo de Israel, para ver qué podían hacer. Y creo que ya todos sabéis a dónde quiero ir. Antes que ninguna otra cosa, tenían que haber hablado con el Señor. Tenían que haberle preguntado al Señor. Ellos están rodeados, vencidos. No saben qué hacer, el enemigo es mucho más poderoso y piden 7 días para hablar entre ellos, para planificar, para ver si hay alguien que puede librarles, para ver qué pueden hacer. En vez de decir: mira, vamos a orar, vamos a pedirle ayuda al Señor, vamos a pedir que Él transforme esta situación o que nos guíe de acuerdo a su voluntad en lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces en nuestra vida planificamos, arreglamos todo, hablamos muchísimo? Y lo hacemos todo teóricamente bien, entre comillas, pero no oramos. ¿Y sabes cuando no oramos lo que sucede? Lo que sucedió en el pueblo. ¿Veis cómo esta historia y muchas del Antiguo Testamento, todas las historias del Antiguo Testamento, tienen mucho que decirnos a nuestra vida? Versículo 4, cuando los mensajeros fueron a Gibeá de Saúl y hablaron estas palabras a oídos del pueblo, todo el pueblo alzó la voz y lloró. Y ya está. Y no oraron al Señor. ¿Os parece real en el día de hoy? A mí me parece una fotografía de lo que estamos viviendo en estos días. Mucha gente llorando, mucha gente quejándose, mucha gente, tanto creyentes como no creyentes, diciendo que la situación es difícil, que no sabemos lo que va a suceder. Todo eso es verdad, ellos tenían una amenaza real, pero muy poca gente buscando al Señor y diciendo: Señor, esta situación está en tus manos, ¿qué tenemos que hacer? Así que cuando no dejamos las cosas en las manos de Dios, lo que hacemos es llorar. Y a veces tenemos que llorar en la vida. Las situaciones son muy difíciles, pero no hay ni una sola situación en la Biblia en que las personas lloraran y se quedaran ahí. Siempre, cuando lloraron y buscaron al Señor, el Señor respondió. Y entonces, el versículo 5, Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes diciendo: ¿qué pasa con el pueblo que está llorando? Entonces le contaron las palabras de los mensajeros de Jabes, le contaron la amenaza. Y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Por fin, algo espiritual. El Espíritu de Dios es el único que puede transformar una situación. Tenían que haber empezado por ahí, tenían que haber comenzado orando y pidiendo que el Espíritu de Dios les guiara. Y al escuchar esas palabras, Saúl se enojó y dijo: ya os acordáis lo que hizo. Destrozó los bueyes y dijo: el que no siga y no venga a la lucha va a acabar como los bueyes. Eso sí que era una amenaza. Y es obvio que eso era una lección para aquel momento. Pero nosotros tenemos que aprender lo que hay detrás de eso. ¿Cuál fue la actitud de Saúl cuando el Espíritu de Dios tocó su corazón? La valentía. Porque ser cobardes no está escrito en el reino de Dios. ¿Recuerdas que incluso en el Apocalipsis, cuando dice la gente que no son capaces de recibir al Señor y que van a ir a la condenación eterna, pues habla de los cobardes también? Porque para seguir al Señor hay que poner la vida en sus manos, hay que entregarse 100%. No puedes seguir al Señor de una manera calculada, con un 50%, un 60% de tu vida, con ciertas cosas, con los negocios, pero no con la familia, o con la iglesia, pero no con otras cosas. No, tienes que seguirlo 100%. Tienes que ser valiente. Y la espiritualidad tiene también que ver con decir lo que Dios puede hacer, no con quedarse callados. ¿Os acordáis de ese texto en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo? La segunda carta a Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 7.
Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es la manera en la que tenemos que vivir. No tenemos que dejarnos llevar por el miedo de las personas, por los que dicen, esto no funciona, esto no va a seguir adelante, no hables del Señor, te van a avergonzar, no hagas tal cosa, no ayudes a tal persona. Al final acabamos toda la vida siendo vencidos. Y el miedo no puede vencernos. Y no dejes que el miedo tenga que ver con lo que otros digan, y mucho menos con lo que el enemigo ponga en tu mente. A veces ideas, no vas a salir adelante, no van a ir las cosas bien, siempre hablando de una manera negativa, sin darse cuenta de que el Espíritu de Dios es un espíritu de poder, incluso de dominio propio. Tenemos que pedirle al Señor que Él transforme nuestra vida. Jesús usó a 12 discípulos y a unas cuantas mujeres para transformar el mundo. No tuvo que enviar millones de ángeles, ni tuvo que hacer nada extraordinario, sino dejar que esos hombres y esas mujeres fueran llenos del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios nos llena, lo transformamos todo. Y el miedo, aunque siga ahí, desaparece de nuestro corazón. Así que, ya casi para terminar, versículo 9. Obviamente todo el pueblo siguió a Saúl, a su rey, vencieron el miedo, pero hay un detalle realmente muy bonito y para mí muy personal en los últimos meses. En el versículo 9 dice que dijeron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los hombres de Jabes de Galaad, mañana, cuando caliente el sol, seréis librados. Vaya manera de hablar. Y es algo que tenemos que aprender. Y es anticipar la victoria. De eso se trata la fe. Saúl habla de una realidad que todavía no existe. Mañana seréis librados. Y de eso se trata descansar en el Señor, día a día. ¿Os acordáis que incluso cuando el Señor Jesús dijo que no nos preocupáramos, utiliza una frase que a mí me encanta? El mañana se cuidará de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Mañana está en las manos de Dios, así que descansa en las manos de Dios porque mañana hay victoria. Cuando estaba en el hospital y hubo un momento que la situación era muy complicada y los propios médicos lo sabían, y solo un milagro del Señor, dándole sabiduría a ellos y obrando en mi cuerpo, podía hacer que saliera adelante. Un gran amigo me envió una canción que él había compuesto que se titula Gracias. Y esta canción habla de darle las gracias al Señor, siempre, antes de que las cosas sucedan. Y me decían un mensaje, Jaime, díselo al Señor. Y yo un día, otro día, lo que hacía era escuchar la canción y cantarla y decirle al Señor, Señor, yo no sé lo que va a ocurrir en mi vida, pero te doy gracias porque viene la salvación. Anticipar la victoria, agradecer al Señor. Y entonces, sí, en el versículo 11, a la mañana siguiente, seguimos en primer libro de Samuel, capítulo 11, Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Es decir, nos habla de todos los planes de esa batalla determinada. Y eso también es una enseñanza, porque en ese momento el Espíritu de Dios le da sabiduría para planificar todo y entonces obtener la victoria. Porque a veces somos capaces de orar, de confiar en el Señor, de decir, Él nos va a dar la victoria, pero no planificamos nada. Pensamos como que todo va a caer de las nubes. Y el Señor nos da sabiduría para que hagamos las cosas bien en la iglesia, en los negocios, en la familia, en las relaciones con los demás. Que hagamos las cosas bien, pero en el orden correcto. Recuerda, primero, antes que ninguna otra cosa, orar. Segundo, descansar en el Señor. Tercero, anticipar la victoria, decirle, Señor, yo confío en ti. Y después, trabajar y planificar lo que tenemos que hacer. Cuando el pueblo volvió, y este es el final, pero no me resisto a leerlo, cuando el pueblo volvió
algunos de los del pueblo, porque las personas somos así, somos muy vengativas. En el versículo 12 le dijo a Samuel: a ver, ¿dónde están todos aquellos que dijeron va a reinar Saúl sobre nosotros? Traed esos hombres para que los matemos. Es decir, aquellos que eran indignos, ¿os acordáis que habíamos leído? Y es curioso porque vienen de derrotar al enemigo y lo primero que se les ocurre es querer vengarse de sus propios compatriotas, de aquellos que habían hablado mal. Y ya sé que aquellos que hablaron mal eran indignos, pero nunca somos nosotros los que tenemos que castigar a las personas, ni decirles lo que pueden o no pueden hacer, sino sencillamente extender la gracia de Dios. Saúl lo hizo y les dijo: no, hoy no es un día para que nadie perezca, hoy es un día de fiesta. Porque a veces, y esta es una lección espiritual para todos, incluso una lección también material, dejadme decir que sociológica en la vida, algunas personas que en alguna ocasión nos han despreciado, en algún momento no solamente pueden ayudarnos, sino que nosotros también podemos ayudarles a ellos. Nunca cierres ninguna puerta. Quizás hay gente que te ha hecho daño, que te ha despreciado, que ha dicho muchas cosas malas de ti, que han sido indignos como aquellos. Pero no te preocupes. Llegará un día en el que Dios le dará la vuelta. Y entonces nuestra respuesta como hijo de Dios es no vengarnos, sino extenderles la gracia. Porque sabes lo que ocurrió, y ese es el final, versículo 15. Todo el pueblo fue a Gilgal y allí hicieron rey a Saúl delante del Señor. Allí también ofrecieron sacrificios y se regocijaron grandemente. Comenzó la fiesta. Porque es curioso, muchas veces de una situación terrible, que no sabemos qué hacer, que tenemos miedo, que da la impresión de que nos van a vencer, que parece que no hay mañana. El Señor, ¿sabes cómo termina esas situaciones? Con una gran fiesta. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en esa fiesta. ¿Sabéis? Sé que sufrimos muchas veces y que hay situaciones muy difíciles, pero la tristeza no es el estado natural de una persona que ama al Señor, sino la alegría, la fiesta. Incluso cuando estamos al borde de la muerte, no es nuestro estado natural, porque la tristeza es pasajera nada más. Dios vino para que tengamos vida, y una vida en abundancia. La vida cristiana no es una tumba, es una celebración. Y así tenemos que vivir. Y por eso me gustaría terminar con cómo sigue aquel texto. ¿Os acordáis de 2 Timoteo 1:7, cuando dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Estoy en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, porque a veces incluso al leer ese versículo no leemos todo lo que sigue. Dice: por lo tanto, y a mí sabéis que me encanta la palabra de Dios, porque cuando leo un versículo y el siguiente empieza con por lo tanto, no puedo pararme ahí, tengo que seguir. Por lo tanto, versículo 8, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, prisionero suyo, sino participa conmigo en los sufrimientos por el Evangelio, en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien venció a la muerte, y no solamente la venció, sino que la abolió. Es decir, para los que amamos al Señor, la muerte ya no existe. Dice en otro lugar, un abrir y cerrar de ojos. Quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, por el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Es decir, todo lo que he hecho, todas las cosas, el Evangelio mismo,
el hecho de ser del Señor. Es como si fuera, porque utiliza incluso términos bancarios, todo lo que tengo está en las manos del Señor, está en el mejor banco que existe, en el banco del cielo. ¿Me entendéis esta manera de hablar? Y para que no haya ninguna duda, cuando incluso Pedro está escribiendo en su carta y está diciendo que Dios nos regala una herencia incontaminada, incorruptible, es decir, que nadie puede corromperla, que nadie puede robarla, que nadie puede acceder a ella, y dice, y vosotros mismos sois guardados en el poder de Dios, porque a veces uno podría pensar, bueno, sí, el Señor me ha regalado esa herencia, pero quizás yo puedo perderme. No, tú estás en las manos del Señor también, y nunca salgas de ahí, porque Él no va a permitir que salgas de ahí. Échate en los brazos del Señor, descansa en Él, porque Él es el que te guarda a ti. Y no solamente guardará tu depósito, toda tu herencia, todo lo que Él nos regala en esta vida, para la que viene, y mucho más de lo que podemos imaginar, sino que también nos guarda a nosotros. Así que van a venir luchas, van a venir batallas para bendecir a otras personas, para ganar a otras personas para el Señor, para fortalecernos en el Señor. Pero siempre, antes que ninguna otra cosa, vamos a orar, vamos a descansar y confiar en el Señor 100%, vamos a anticipar la victoria y vamos a planificar con la sabiduría del Espíritu de Dios lo que tenemos que hacer. Y por último, no se termina ahí, nunca os olvidéis de la fiesta, porque hay que celebrar las cosas que Dios nos regala. Y todas esas pequeñas victorias que Él nos regala, parte de la bendición de Dios es también aprender a celebrarlas, aunque sea una victoria de un día más para Él, de algo que le hemos dicho a una persona, de lo poquito que hemos podido ayudarle. Aunque nos parezca una victoria muy pequeña, es una victoria inmensa en la eternidad, porque cada acto nuestro tiene resonancia eterna. Así que terminamos orando. Padre, muchísimas gracias por ayudarnos a vivir de una manera diferente, consagrados a ti, con tu poder, con tu espíritu, descansando en ti, porque se trata de ti, no de nosotros. Por nosotros seríamos derrotados miles de veces. Pero cuando oramos, cuando descansamos en ti, cuando tú nos guías en todo, cuando somos capaces de celebrar contigo, la vida es muy diferente. Así que queremos aprender de tu palabra, de todo lo que nos dices, de todas estas historias, y sobre todo lo que queremos es no ser cobardes, sino vivir guiados por tu espíritu, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque estamos en tus manos, nadie nos puede arrebatar de tus manos, y así queremos vivir siempre aquí, bendiciendo y ayudando a los demás, hasta el día que estemos en tu presencia y sigamos disfrutando de esa vida eterna que tú nos regalas contigo personalmente. En el nombre del Señor Jesús. Amén.